Una de las noticias más destacadas en la isla de La Palma en los últimos días ha sido que más de 1.000 agricultores tendrán que devolver 3,5 millones de euros en ayudas del volcán. Este fue el anuncio que dio el actual consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, el señor Narváez Quintero, y que, según nos trasladó a Onda Cero La Palma, el director general de Agricultura, el señor Javier Gutiérrez Taño, no es de agrado para el Gobierno de Canarias emitir este comunicado. Vamos a conocer la otra versión del anterior gobierno de Canarias a través de la exconsejera de Agricultura, de la señora Alicia Van Ostende. Alicia Van Ostende, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, señora Van Ostende, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿dónde estaría el error que justifique ahora que los agricultores tienen que devolver este dinero? Bueno, no es un error, es una previsión de los precios que vamos a tener en 2022, que se previó un precio menor del que realmente hubo. Pero sí me gustaría aclarar que cuando dimos estos anticipos teníamos dos opciones: o esperar al final de la campaña y ver cuánto había perdido cada agricultor y pagarle la indemnización, y eso hubiese sido en diciembre del año 2022, o buscarle una fórmula para dar un anticipo a cuenta de esas pérdidas totales. eh, y se bus- y eso fue lo que nos pidió el sector. ¿Y por qué lo hicimos? Pues porque había muchas familias que llevaban muchísimo tiempo sin facturar un euro, que dependían del cultivo del plátano, que tenían trabajadores, que tenían familia, que tenían hipotecas y que veían que tenían gastos pero no tenían ingresos, y por tanto teníamos un sistema de emergencia económica también, no solo volcánica, con lo cual decidimos junto con el sector trabajar unas bases de ayudas de anticipo, con unos criterios técnicos que no fueron ni improvisados ni inventados. Se utilizaron precios medios, los datos de los últimos 5 años, para calcular cuál iba a ser el precio medio del año siguiente, más o menos. Y eh, el desvío, que fue lo que fue un desvío en las previsiones, es que el año 2021 y anteriores el precio medio fue de unos 50 céntimos, y sin embargo el año 2022 el precio se multiplicó por 3, hasta 1,50 €. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos agricultores que no facturaron nada durante todo el año, pues no tienen ningún problema, no tienen que devolver ayudas porque no tuvieron ningún tipo de ingreso. Pero aquellos que facturaron algo, o incluso aquellos que tenían fincas en otros sitios que tuvieron muchísimos beneficios, pues al final del año no tuvieron pérdidas o tuvieron menos pérdidas de las que estaban previstas, y por tanto tendrán que devolver parte, una pequeña parte de lo que se les abonó en su momento como anticipo. También hay que aclarar que la mayor parte de estos agricultores son cantidades muy pequeñas. Es decir, si hablamos de muchos agricultores, 1.200, pero 1.000 de estos agricultores solo tendrán que devolver menos de 5.000 euros, y la mitad de ellos, como 500 agricultores, solo tienen que devolver menos de 100 euros. Es decir, que hay agricultores que tienen que devolver cantidades muy pequeñitas. Es verdad que la convocatoria preveía esto y las organizaciones lo sabían. Es verdad que ese incremento de precios nadie lo pudo prever, igual que tampoco nadie ha previsto que este año los precios estén en 30 céntimos, que son muy bajísimos comparados con el año pasado. Es decir, que es imposible preverlo. Nosotros lo hicimos con los datos que teníamos y hubo una desviación. Pero creemos que la decisión que tomamos fue fundamental para poder mantener a todas esas familias. Todas esas familias recibieron una cantidad que les permitió seguir adelante, y algunos de ellos van a tener que devolver una pequeña parte. Es ahora el gobierno de Canarias nuevo el que tiene que gestionar todos esos expedientes, igual que nosotros gestionamos otras cosas, y tiene que ver la manera de hacerlo de forma que no afecte a los agricultores, a estas personas. Y hay fórmulas para hacerlo, pero el gobierno tiene que trabajarlo, igual que nosotros trabajamos otras cuestiones, y no salimos nunca a echar en cara expedientes de reintegro de la época del señor Quintero anterior, por ejemplo. Es decir, yo creo que ahora lo que le toca al gobierno es resolver esta cuestión, pero es que creemos que el foco no se debe poner aquí, bueno, se debe poner para resolverlo, pero hay muchas más cuestiones que yo creo que también tienen que centrar el trabajo del gobierno, como lo hicimos nosotros en su momento. Hay que trabajar en muchísimos aspectos distintos. Con la erupción volcánica todavía tenemos que aprobar estos decretos, tenemos que pagar las ayudas de este año, nada de esto ha pasado, y sin embargo el gobierno solo pone el foco en echar culpas al gobierno anterior. En fin, yo creo que la lectura es que esto es más que una cortina de humo y que el gobierno tiene que resolverlo. Y lo puede resolver
de muchas fórmulas, con reintegros fraccionados en el tiempo, con compensaciones con futuras ayudas. Las fórmulas existen, pero tienen que desarrollarlas. Señora Van Ostende, desde la Plataforma Agraria Libre de Canarias han apuntado que efectivamente se dio un anticipo muy elevado y que hubo una mala gestión de cálculos al respecto. Yo le pregunto si usted cree, a nivel personal, a nivel político, que se precipitaron en su momento desde el Gobierno de Canarias con el tema de las ayudas, teniendo en cuenta también que el señor Gutiérrez Taño hablaba de que, bueno, de que precisamente hubo un error de cálculo por no esperar precisamente a basarse en datos reales. No podíamos esperar, nosotros estábamos en un momento de emergencia, parece que nos olvidamos de dónde venimos. Es decir, a todo lo pasado parece que no pasamos una erupción, estábamos en un momento en el que teníamos que resolver muchísimas cosas. Y otros recuerdo, invernaderos que se rompían por el peso de la ceniza, redes de riego rotas que no se podía regar en las fincas, pusimos depuradoras, pusimos también barcos con el ministerio para poder llevar a los agricultores. Es decir, era un momento de toma de decisiones. Las decisiones en una emergencia tienen que ser ágiles, pero esta decisión que fue ágil también se hizo, y no lo olvidemos, con el acuerdo con las organizaciones de productores, que son los que representan a los agricultores, con Asprocan, que también representa a los agricultores, con Acepalma, que representa a todas las cooperativas de la isla, con el acuerdo con todos ellos y con datos estadísticos y criterios técnicos. Y además esta convocatoria, que estaba, la puede ver cualquiera, estaba en la página de Plan Valle, que es la página que establecimos para todo lo que tenía que ver con las ayudas de volcán, y que por cierto no hay nada nuevo desde las elecciones en esa página. Pero en esa convocatoria pasó todos los filtros legales, los filtros de los servicios jurídicos, los filtros de la intervención general. Es decir, no fue una chapuza de convocatoria, simplemente creo que no fue un error de cálculo tampoco, porque la fórmula estaba bien hecha. Lo que el desfase fue que el precio del plátano se triplicó hasta precios nunca vistos en el sector, y eso realmente creo que fue bueno para el sector, porque muchos productores lograron terminar el año con muchos beneficios en toda Canarias, sino que se lo preguntan a los productores ahora que están cobrando 30 céntimos por kilo, si no les fue mejor en el año 2022 por esos precios tan altos. Esos precios tan altos que nadie podía prever, no es un error de la consejería, no es un error de Asprocan, no es un error tampoco de las organizaciones de productores, es un precio que se regula por el mercado. Y los señores de Palca también deben saber que el mercado se regula por la oferta y la demanda, y es una cuestión bastante imprevisible. De hecho, nadie el año pasado podía prever que tuviésemos ahora 30 céntimos. Quizás nos pueden decir los señores de Palca cuál va a ser el precio del año que viene, quizás lo puede decir el señor director general, cuál es el precio del plátano, cuál va a ser el año que viene el precio del plátano, y de paso que me dé la fórmula del Euromillones, porque es que es una cuestión que es imposible de prever. Señora Van Ostende, ¿y cómo es posible que haya agricultores que supuestamente hayan podido cobrar por fincas en Tenerife y El Hierro? No, yo digo que eso no es cierto, eso digo yo que es mentira, es completamente falso, y yo creo que no sé si es un error derivado de la ignorancia o de la mala fe del director general, sinceramente, porque realmente las ayudas se dieron por las fincas situadas en La Palma, no solo en La Palma, sino en 3 zonas distintas, en la zona cero, en el Valle y también en los municipios de Tijarafe y Fuencaliente. ¿Qué pasa? Que cuando se hace el cálculo de las pérdidas de determinadas personas, de la pérdida de renta del año, esas personas tenían no solo fincas en La Palma, sino fincas en otros sitios, con lo cual la renta de esa persona procede de la finca de La Palma, pero también tiene renta de las otras fincas. Y al hacer el cálculo de las pérdidas totales, pues se vio que esas personas no habían tenido pérdidas, o habían tenido pérdidas menores cuando se sumaban los datos del resto de fincas. No sé si me explico. Es decir, ayuda solo se dio por la de La Palma, pero al calcular la pérdida de renta de una persona, se pone toda su explotación, y toda su explotación son todas las fincas que tienen, estén donde estén. Señora Van Ostende, y por último, respecto a las ayudas correspondientes a la campaña 2022-2023, ¿confía usted en que el Gobierno de España transfiera a la mayor brevedad posible los fondos al Ejecutivo canario? Sí, yo entiendo que sí. Es verdad que el Gobierno de España ha estado en un momento de interinidad porque ha estado en funciones. Yo, si hubiese estado en la consejería, lo hubiese adelantado y ya estaría pagado.
como hicimos con el PDR. El PDR adelantamos nosotros los fondos porque tardaban los fondos en llegar y los adelantamos con fondos propios. Estamos a final de año, hay muchas aplicaciones presupuestarias que tienen saldo todavía porque además creo que dejamos unos buenos estados de ejecución y que pueden todavía utilizar fondos propios que luego son compensados por el Estado más adelante. Yo creo que es una cuestión simplemente de voluntad política, de querer pagar y de tener, sobre todo, de pensar en los afectados, ¿no? De ser un poquito humanos y tener un poco de empatía con las personas, porque creo que está faltando un poco de empatía hacia los afectados. Se hablaba mucho en la campaña electoral que los afectados tienen que estar en todo el centro de las políticas y sin embargo vemos que mañana el señor consejero va a Bruselas a presentar una propuesta que no conocen los afectados. No me parece que eso es contar y poner en el centro de las políticas a los afectados. Así que bueno, ya tendrán que explicarlos ellos, y pedimos que se sienten con los afectados. Es verdad que son más de 300 familias, tienen que hacer el esfuerzo de escucharlos a todos, de escucharlos, de ver la opinión que tiene cada uno, las dudas que tiene cada uno, e intentar buscar el máximo consenso posible. Alicia Van Ostendes, consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta explicación y también muchísimas gracias por habernos atendido. Estaremos muy pendientes de la evolución de este tema. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, que tengan buen día. Igualmente.